Glorioso Cristo. Abra su Biblia, por favor. Qué mañana más linda, ¿no? Mañana del Espíritu Santo. Ahora va a aprender a no alejar al Espíritu de Dios de su vida, ¿oyó? Porque sin Él nada podemos hacer. Y dice la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 3, versículo 27. Y ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Siéntese, tenga la amabilidad. Hay dos cosas supremamente peligrosas en la vida de un hombre, y esto es el diablo y el pecado. La Biblia dice que el diablo toma al pecado como ocasión para poseer la vida de un hombre. Muchas veces la gente dice: pastor, es que el diablo tiene potestad sobre mí. Pastor, es que yo no puedo dormir. Pastor, es que no hay paz. Pastor, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Pastor, mire que me atormenta el diablo, me atormenta el maligno. Y cuando uno estudia demoniología, en repetidas ocasiones me han llevado a hacer seminarios de demoniología, y ya hace una pregunta siempre. En un seminario que estuvimos dando en Venezuela, me decía un pastor y me hacía una pregunta y me decía: pastores, ¿es posible que un cristiano pueda estar endemoniado? La pregunta levantó mucha polémica porque yo le dije: es posible que uno, siendo llamado cristiano, pueda ser endemoniado. Otro pastor se levantó y me dijo que blasfemaba porque un cristiano no podía estar poseído de un espíritu inmundo, lo cual es cierto en esencia. Donde está Dios no puede estar el diablo. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, siendo uno de sus discípulos, y siguió andando con Cristo? Porque la Biblia en Marcos 3 nos dice que había un hombre en la sinagoga desde hacía muchos años que tenía un espíritu inmundo. O sea, en la Biblia hay evidencias de gente que, siendo conocedora de Dios, fue poseída por demonios y fue cautiva por Satanás, aunque iba en la iglesia y aunque estaba con Cristo. La pregunta mía es: ¿qué pasó? Y la respuesta: ¿por qué, si se supone que estaban con Dios, por qué fueron objeto de una posesión o de un dominio satánico? Porque no es solamente que usted esté hoy con Dios, sino que no necesita estar endemoniado para que Satanás controle su vida. Muchas veces controla sus finanzas y usted trata por un lado y por donde mete la cabeza, por ahí se la mochan. Y usted dice: pero estoy ¿con quién? Con Dios. Y se supone que el que está con Dios, el diablo no lo toca. En esencia, eso es verdad. Y aquí vamos a estudiar lo que Jesús le dijo, porque hay mucha gente que, aunque está en la sinagoga, que cree que está con Dios, está bajo la influencia satánica de un poder maligno, está bajo el dominio de Satanás, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Jesús, explicando este tema, le dijo: es que un hombre, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué es lo que Jesús estaba explicando acá? Estaba dando la explicación a la pregunta del por qué, si estoy con Dios, Satanás tiene poder sobre mí. Y yo creo que esa pregunta adquiere una gran relevancia en nuestros días hoy, porque ahí es donde usted dice: yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el diablo, hay veces veo que tiene poder sobre mí, hay veces se me mete, y entonces, si Satanás tiene más poder que Dios, entonces ¿para qué Dios? Entonces Dios no tiene poder, pues. La pregunta es: ¿qué pasa
que estamos haciendo, que le estamos dando autoridad a Satanás para que tome nuestra vida, porque la Biblia dice que nada pasa ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Quiere decir que Satanás tiene que pedir permiso hasta por una hoja de un árbol, y Dios tiene que otorgarle permiso, escúcheme bien, para que toque su vida. Quiere decir que si está tocando su vida es porque Dios le dio. Sí. Escúcheme, muchos están meneando la cabeza, unos así, otros que sí, otros no saben. Para eso estamos y vamos a aprender, porque ahí es donde Jesús predica tan fuerte acerca del pecado. ¿Qué saco yo? Y es el principio de las ratas. ¿Cuántos conocen las ratas? Se entran las ratas a su casa y resulta que yo las saco, pero sigue habiendo basura dentro de su casa. ¿Qué van a hacer las ratas? Volver a entrar. Entonces, para que las ratas no entren, lo que tengo no solamente que sacarlas, sino sacar la basura que hay dentro de la casa. Entonces el problema es el pecado. La Biblia dice que Dios le da permiso al diablo. De hecho, Satanás vino ante Dios y le dijo que si le daba permiso de tocar ¿a quién? A Job. ¿Y Dios qué hizo? Le permitió y le dijo: Job, pero nunca, Satanás, pero no te metas con su vida. El diablo había, escúcheme bien, había pedido la vida de Pedro para zarandearla, y Jesús viene y le avisa y le dice: Pedro, el diablo ha pedido tu vida. Mi papá me acaba de decir que el diablo está pidiendo permiso para zarandearte. Pero Pedro, yo oro para que tu fe, la palabra fe en el griego es pistos, pero la palabra que se utiliza en esta versión, no usada por la Reina Valera, sino en el griego utiliza pistomai. La palabra pistomai difiere de pistos, porque fe es pisto, pero obediencia es pistomai. La fe también se traduce como obediencia. ¿Cómo así? Le dijo a Pedro: Pedro, yo oro no para que tu fe no falte, porque la fe de él faltó al negar a Cristo, pero dijo para que tu obediencia no falte. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo: yo oro para que tu obediencia no falte? ¿Por qué? Porque Satanás podrá pedir para zarandearte, pero nunca podrá tocarte a menos de que estés en pecado. ¿Por qué nunca pudo tocar la vida de Job? Porque Job era santo. ¿Pero por qué sí mató a los hijos? Porque eran pecadores. La Biblia dice que Job se levantó y dijo: yo ofrendaré a Jehová de holocausto por si mis hijos han pecado. Quiere decir que el pecado hace que Dios esté maniatado. En pocas palabras, cuando una persona peca, esa persona le está dando autoridad a Satanás para que venga a su vida, y Dios no puede hacer nada al respecto. Por eso es que usted ve que Jesús le dijo: mira, vas a ser zarandeado, Satanás va a venir con furia, pero yo oro para que tu obediencia sea perfecta. ¿Para qué Jesús oraba? Para que Pedro no la embarrara, para que Satanás no pudiera quitar su vida. Por eso es que la Biblia dice que cuando una persona peca, escúcheme bien, peca, Dios se aparta. Y Pablo dice: y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo. No dice su alma, de su espíritu. Quiere decir que esa persona está bajo el dominio total de Satanás. Por eso el pecado es el peor enemigo del creyente, porque a través del pecado Satanás tiene potestad sobre la vida del hombre. Porque cuando hay pecado, Dios no se puede arrimar. Dios es santo y no hay comunión, la luz. La palabra comunión en el griego significa unidad, unión. Quiere decir que cuando hay santidad, usted y Dios están así, unidos, de la mano. Pero cuando hay pecado, se parte la unión. Ya estás solo. Cuando estás con Dios y estás unido a Él, dice la Biblia, esa unión hace que nadie te toque, porque el Satanás no podrá tocar nunca al Señor, ni mucho menos a sus escogidos.